Alberto Scorcia, muy buenas noches, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, buenas noches, aquí listos. Listos para conocer las fake news y también unas que sonaron a fake news, pero que finalmente no lo fueron. Pero ¿qué te parece si comenzamos con el viaje del presidente López Obrador a los Estados Unidos y las técnicas que utilizaron muy al estilo Cambridge Analytica para criticarlo o para demeritar? Sí, así es, en 2016 se denunció que Cambridge Analytica estaba utilizando un discurso contra los pobres. En resumen, era que los ricos se quejaban que los pobres estaban en los aeropuertos y viajando en aviones. Y justamente en la visita del presidente a Washington se difundió un inocente tuit donde se veía al presidente López Obrador con una caja de huevos y otras personas subiendo a una línea de bajo costo, y que tuvo mucha difusión entre las cuentas de la derecha, y que finalmente ese tuit de Mariana Gómez del Campo fue borrado por las presiones de mucha gente que lo acusaba de racista y discriminante ese tuit. Creo que esas técnicas tienen que vigilarse muy de cerca, porque puede ser más que un meme ahí con muy mala intención. Creo que puede ser parte de una estrategia global de demeritar la imagen del presidente. Y además con muy poco sentido común, ¿no? Muy clasista el discurso de quienes con el hambre de los pobres se volvieron ricos, Alberto. Sí, justamente es eso, y es que además son los argumentos que les quedan. Hay que recordar que ya empieza la época electoral, ya falta muy poco, 6 meses se van volando para que inicien las campañas de 2021, y ya toda la comunicación de la oposición que use este tipo de técnicas va a estar enfocada en aumentar la diferencia entre ricos y pobres, porque tienen que resguardarse en una forma en su sector social, por así decirlo. Alberto, en otro tema de esta semana hubo ataques cibernéticos a algunas dependencias de gobierno. Detállanos un poco cómo fueron estos ataques, a quiénes se dirigieron y quiénes podrían ser responsables, también quién se ha desdicho de haberlos hecho. Pues hay un supuesto grupo de Anonymous que dice que va a revelar supuestos malos manejos del gobierno federal en la economía, en los apoyos sociales, y varias dependencias, Hacienda, el Banco de México, el Banco de México es descentralizado, la Conducef, sufrieron intentos de ataque. Eso es importante aclararlo porque los ataques no se consumaron. Cuando Anonymous ataca, los verdaderos Anonymous, los que llevan ya 11 años operando en todo el mundo, atacan y dejan rastros porque son ataques masivos. Y en este caso, este supuesto grupo, del cual Anonymous México ya se deslindó, pues no dejó rastros, y todo parece que se trata de una especie de campaña de comunicación. Hay que recordar que el hacker Andrés Sepúlveda, que trabajó para Peña Nieto, en 2015 confesó que él había creado grupos de falsos anónimos, y puede ser que se trate de algo así. Hay que recordar que hace 3 semanas desde Venezuela unas cuentas de supuestos anónimos lanzaron un ataque masivo en contra de López Obrador, y puede ser que sea parte de este entramado. Ya tendremos que ver en las siguientes semanas qué se revela de esta supuesta información que supuestamente habrían obtenido con estos ataques. ¿Qué se podrá revelar con esta información? ¿Es información sensible? ¿Tú ves ahí alguna guerra sucia que pueda involucrar, por ejemplo, a hijos de funcionarios actuales, algo así? Sí, mi punto de vista es que se trata de una campaña de guerra sucia, como cuando aparecieron bardas en Venezuela apoyando a Maduro, a López Obrador, de JJ Rendón. Creo que puede ser que alguna filtración o una invención de información al estilo PGLeaks se difunda respecto a los hijos o la familia de algunos funcionarios o del propio presidente, y lo estén disfrazando de un hackeo, porque Anonymous no actúa así. Digo, no soy el único que los ha estudiado, hay muchos expertos en el mundo que saben muy bien cómo funciona Anonymous, y esto no hace Anonymous. Anonymous hace otro tipo de operaciones. Pues ya sabremos la verdad en unas semanas de qué se trata, si fue todo un montaje de comunicación o una operación de desinformación. Y es que las instituciones atacadas son principalmente financieras. Me parece que el día de hoy fue el SAT, Alberto Scorcia. Lo que están buscando ahí es información relacionada con recursos, con dinero, con movimientos de dólares, de pesos. Sí, o también insertar información. El portal estuvo tres horas fuera de servicio, y cuando ocurren estos ataques de fuerza bruta, como se les llama, es probable que logren ingresar algún documento que después aparezca. Esto lo digo porque, he estudiado muchos ataques de estos en todo el mundo, y esto suele ocurrir. A veces en un medio de comunicación lo atacan, y en lugar de borrar información, le insertan información comprometedora, fotos comprometedoras, documentos comprometedores.
Entonces la gente debe estar muy atenta a qué se revelan estos días, porque puede ser parte de eso. Afortunadamente, con una buena investigación forense se puede saber qué fue lo que pasó en realidad una semana después. Adelantándonos un poco a la investigación, Alberto, y de acuerdo a lo muchísimo que sabes sobre temas tecnológicos, pues ¿quién podría vulnerar este tipo de cuentas, este tipo de instituciones? Finalmente, pues parece que hay un topo ahí dentro, ¿no? Que parece que tienen información que alguien les dio los passwords, las contraseñas. Bueno, con este tipo de ataques es común que sea alguien de adentro que haya filtrado información o alguien que haya trabajado, pero ya lo sabremos con qué tipo de información se revela. Creo que hay que estar muy atentos, pero sí es muy común que sean ex empleados o gente que actualmente esté trabajando ahí. Hay que diferenciarlos de la gente que filtra información denunciando injusticias, pero en este caso es muy anómalo. Generalmente cuando Anonymous, los verdaderos, atacan bancos o atacan instituciones así, publican ese mismo día la información, pero eso no está pasando acá. Entonces puede ser que sea una especie de simulación de una filtración deliberada y que sí sea parte de gente participando desde dentro de la institución o que hayan trabajado ahí. Alberto Escorcia, otro tema, y esto no es fake news, pero parecía, es lo siguiente: se publicó que México se movió algunos centímetros después de aquel sismo de magnitud arriba de 7 hace unos días. Detállanos esta información, por favor. Pues sí, justamente yo lo detecté en las alertas. Mucha gente estaba buscando una supuesta noticia falsa de que México se había movido 45 centímetros. Pues sí ocurrió. Alrededor del epicentro, en la Crucecita, en Oaxaca, hubo 3 desplazamientos de tierra, es decir, del centro, en 3 círculos. Alrededor la zona se movió 15 centímetros más, se ensanchó, digamos que se amplificó un poquito el terreno. Entonces, las cosas que estaban ahí en las ciudades se desplazaron desde el satélite, se puede ver cómo ya no estaban 15 centímetros antes. Es un pequeño desplazamiento, pero es importante señalarlo. Es muy común en el terremoto de Chile en 2010, de más de 8 grados, también pasó lo mismo, nada más que fue un desplazamiento de varios metros. Y aquí pues ocurrió y hay que acostumbrarnos, ¿no? Hay que tener esta cultura de protección civil, pero sí, no es fake news, sí pasó. También hay cosas que parecen que son falsas, pero son superadas por la realidad. Y algo que dices que es común después de que haya un sismo de alta magnitud. Alberto Escorcia, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Sí, muchas gracias. Pues hay que estar vigilantes a lo que pasa. Yo le sugiero a la gente que vigile muy de cerca estos supuestos ataques. Ya Anonymous se deslindó y ya veremos en unas semanas qué pasa. Muchas gracias por la invitación. Ya estaremos hablando en 8 días sobre cómo evolucionó este asunto. Muchísimas gracias, Alberto Escorcia. Que estés muy bien.